El Evangelio lo he escuchado muchas veces por predicadores, evangelistas, en la Biblia por los apóstoles, pero el que verdaderamente predica y el original que anuncia este Evangelio es Jesucristo. Y al estar examinando lo que leemos en el libro de Juan, nos damos cuenta de cuántas veces Jesucristo nos advierte del peligro en el que estamos. Estamos rumbo a la muerte y la urgencia que hay en que creamos en Él. Estamos en un verdadero peligro. No solo nos hace ver el problema en el que estamos, sino que provee para nosotros nuestro rescate. A veces pensamos que lo que Jesucristo vino a hacer es hacer milagros y prodigios solamente, pero Él sabía lo que vino desde el principio. Vamos a continuar leyendo en Juan capítulo 7. Jesús va a la fiesta de los tabernáculos. Algún tiempo después, Jesús andaba por Galilea. No tenía ningún interés en ir a Judea, porque ahí los judíos buscaban la oportunidad para matarlo. Faltaba poco tiempo para la fiesta judía de los tabernáculos, así que los hermanos de Jesús le dijeron: «Deberías salir de aquí e ir a Judea para que tus discípulos vean las obras que realizas, porque nadie que quiera darse a conocer actúa en secreto. Ya que haces estas cosas, deja que el mundo te conozca». Lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Por eso Jesús les dijo: «Para ustedes cualquier tiempo es bueno, pero el tiempo mío aún no ha llegado. El mundo no tiene motivos para aborrecerlos. A mí, sin embargo, me aborrece porque yo testifico que sus obras son malas. Suban ustedes a la fiesta. Yo no voy todavía a esta fiesta, porque mi tiempo aún no ha llegado». Dicho esto, se quedó en Galilea. Sin embargo, después de que sus hermanos se fueron a la fiesta, fue también él, no públicamente, sino en secreto. Por eso las autoridades judías lo buscaban durante la fiesta y decían: «¿Dónde se habrá metido?». Entre la multitud corrían muchos rumores acerca de él. Unos decían: «Es una buena persona». Otros alegaban: «No, lo que pasa es que engaña a la gente». Sin embargo, por temor a los judíos, nadie hablaba de él abiertamente. Jesús enseña en la fiesta. Jesús esperó hasta la mitad de la fiesta para subir al templo y comenzar a enseñar. Los judíos admiraban y decían: «¿De dónde sacó tantos conocimientos sin haber estudiado?». «Mi enseñanza no es mía», replicó Jesús, «sino del que me envió. El que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por cuenta propia busca su vanagloria. En cambio, el que busca glorificar al que lo envió es una persona íntegra y sin doblez. ¿No les ha dado Moisés la ley a ustedes? Sin embargo, ninguno de ustedes la cumple. ¿Por qué tratan entonces de matarme?». «Estás endemoniado», contestó la multitud. «¿Quién quiere matarte?». «Hice un milagro y todos ustedes han quedado asombrados. Por eso Moisés les dio la circuncisión, que en realidad no proviene de Moisés, sino de los patriarcas, y aún en sábado la practican. Ahora bien, si para cumplir la ley de Moisés circuncidan a un varón, incluso en sábado, ¿por qué se enfurecen conmigo si en sábado lo sano por completo? No juzguen por las apariencias, juzguen con justicia. ¿Es este el Cristo?». Algunos de los que vivían en Jerusalén comentaban: «¿No es este al que quieren matar? Ahí está hablando abiertamente y nadie le dice nada. ¿Será que las autoridades se han convencido de que es el Cristo? Nosotros sabemos de dónde viene este hombre, pero cuando venga el Cristo nadie sabrá su procedencia». Por eso Jesús, que seguía enseñando en el templo, exclamó:
con que ustedes me conocen y saben de dónde vengo. No he venido por mi propia cuenta, sino que me envió uno que es digno de confianza. Ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco, porque vengo de parte suya, y él mismo me ha enviado. Entonces quisieron arrestarlo, pero nadie le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Con todo, muchos de entre la multitud creyeron en él y decían: Cuando venga el Cristo, ¿acaso va a hacer más señales que este hombre? Los fariseos oyeron a la multitud que murmuraban estas cosas acerca de él, y junto con los jefes de los sacerdotes mandaron unos guardias del templo para arrestarlo. Voy a estar con ustedes un poco más de tiempo, afirmó Jesús, y luego volveré al que me envió. Me buscarán, pero no me encontrarán, porque a donde yo esté no podrán ustedes llegar. ¿Y a dónde piensa irse que no podamos encontrarlo? Comentaban entre sí los judíos. ¿Será que piensa ir a nuestra gente dispersa entre las naciones para enseñar a los griegos? ¿Qué quiso decir con eso de que me buscarán, pero no me encontrarán? Y a donde yo esté no podrán ustedes llegar. Jesús en el último día de la fiesta. En el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado, porque Jesús no había sido glorificado todavía. Al oír sus palabras, algunos de entre la multitud decían: verdaderamente este es el profeta. Otros afirmaban: es el Cristo. Pero otros objetaban: ¿cómo puede el Cristo venir de Galilea? ¿Acaso no dice la Escritura que el Cristo vendrá de la descendencia de David y de Belén, el pueblo de donde era David? Por causa de Jesús la gente estaba dividida. Algunos querían arrestarlo, pero nadie le puso manos encima. Incredulidad de los dirigentes judíos. Los guardias del templo volvieron a los jefes de los sacerdotes y a los fariseos, quienes los interrogaron: ¿Se puede saber por qué no lo han traído? Nunca nadie ha hablado como ese hombre, declararon los guardias. Así que también ustedes se han dejado engañar, replicaron los fariseos. ¿Acaso ha creído en alguno de los gobernantes o de los fariseos? No, pero esta gente que no sabe nada de la ley está bajo maldición. Nicodemo, que era uno de ellos y que antes había ido a ver a Jesús, les interpeló: ¿acaso nuestra ley condena a un hombre sin antes escucharlo y averiguar lo que hace? ¿No eres tú también de Galilea?, protestaron. Investiga y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. Entonces todos se fueron a casa. Es un pasaje muy interesante. Muy interesante. Hay muchas porciones que me llamaron la atención, las cosas que decía la gente. Dice: cuando venga el Cristo, ¿acaso va a hacer más señales que este hombre? Y se quedaban ellos admirados de lo que Jesús decía. Y la gente estaba dividida. Lo que contestan acá también los fariseos: esta gente que no sabe nada de la ley está bajo maldición. No quisieron abrir su corazón, su entendimiento. Estaban ya ellos sintiéndose que eran superiores. Dice: esta gente que no sabe nada de la ley. No sé si lo dijeron así, ¿verdad? Pero uno. Todos los que creían en Jesús estaban equivocados según ellos. Ellos no quisieron abrir sus ojos, entender, hacerlo como dice: no juzguen por las apariencias, juzguen con justicia. Estaban haciéndolo todo por apariencias, a como parecían las cosas, como ellos pensaban que deberían de ser las cosas, y no examinar las cosas, ver si esto es bueno o es malo.
solo se basaba en las reglas. Así es como debe de ser, sin pensarlo, sin pensar en es bueno o es malo. Y Jesús nos pide que hagamos las cosas de corazón, con entendimiento, con sabiduría. Y aquí lo dice, no juzguen por las apariencias, juzguen con justicia. Tenemos que tener entendimiento al ver las cosas, al examinar las cosas, porque eso es lo que significa juzgar. Juzgar es ver si algo es bueno o es malo. Otra de las cosas que podemos aprender aquí es que Jesús sabía lo que había venido al mundo y Él conoce los tiempos. Nosotros en verdad pensamos que cualquier tiempo es bueno, como dice aquí. Creemos que porque algo es necesario, tiene que ocurrir, pensamos que ya tiene que ocurrir ya, pero eso es porque estamos limitados en conocimiento. Que algo tenga que suceder no significa que cualquier momento sea el adecuado. Y esto nos enseña una lección muy importante. Los tiempos de Dios son perfectos. Aprendamos a confiar en Él. Aquí Jesús sabía lo que estaba sucediendo y lo que iba a pasar. No era sorpresa para Él. En el verso 7 dice, el mundo no tiene motivos para aborrecerlos. A mí, sin embargo, me aborrece porque yo testifico que sus obras son malas. Jesús confronta la maldad y en verdad todos los que se enfrentan con la verdad no tienen manera de esconderse. Es tan evidente. Lo único que quieren es callar la verdad, odian la verdad y sabemos que Jesús es la verdad. Por eso intentaban matarlo. En el verso 19 dice, no les ha dado Moisés la ley a ustedes, sin embargo ninguno de ustedes la cumple. ¿Por qué tratan entonces de matarme? Muchos no sabían que esto era verdad. Había personas que habían viajado a Jerusalén y no sabían lo que había ocurrido cuando Jesús sanó al paralítico en sábado. En el verso 23 dice, ahora bien, si para cumplir la ley de Moisés circuncidan a un varón incluso en sábado, ¿por qué se enfurecen conmigo si en sábado lo sano por completo? No juzguen por las apariencias, juzguen con justicia. Había personas que no creían en Jesús, que no sabían realmente quién era, porque ni siquiera conocían que Jesús había nacido en Belén y que era de la descendencia de David. Dice, ¿acaso no dice la Escritura que el Cristo vendrá de la descendencia de David y de Belén, el pueblo de donde era David? Y nosotros sabemos que Jesús sí nació en Belén, de la descendencia de David, pero aquí había personas que no sabían en realidad quién era Jesús. Según ellos sabían de dónde venía Jesús. Y Él les dice en el verso 28, con que ustedes me conocen y saben de dónde vengo. Era su forma de decir que no lo conocían. Pero también había muchas personas que sí creyeron en Jesús y estaban maravilladas por cómo enseñaba, asombradas por su conocimiento. Sabían que Jesús era diferente a cualquier otro maestro y profeta, y no podían pensar que Él no fuera el Mesías con todo lo que Él hacía. El verso 40 dice, al oír sus palabras, algunos de la multitud decían, verdaderamente este es el profeta. Otros afirmaban, es el Cristo. Incluso los guardias no fueron capaces de arrestar a Jesús. Cuando los fariseos les preguntaron, ¿por qué no lo han traído? Ellos respondieron en el verso 46, nunca nadie ha hablado como ese hombre. Lo que Jesús anunciaba sorprendía a la multitud. La gente estaba dividida, sí había unos que creían y otros que no. Pero en el verso 17 dice, el que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios, reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Aquellos que en verdad están sedientos en búsqueda de la verdad son los que creerán en las palabras de Jesús. En el verso 37 dice, en el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó,
Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en Él. Y se ha cumplido su Espíritu Santo, lo hemos recibido todos los que hemos creído en Jesús. Jesús es el único que sacia nuestra sed. Aquí en esta fiesta ellos celebraban cómo Dios los sacó del desierto. Y una de las cosas que recordaban era cómo Dios les dio agua en el desierto. Jesús les estaba diciendo que Él es esa agua viva. Como leímos en el capítulo 6, Él es el pan del cielo, así como Dios proveyó para ellos en el desierto el maná del cielo, el agua de la roca. Ahora Jesús les dice, yo soy el pan de vida. Jesús es el agua viva que sacia nuestra sed.